Hola, ¿cómo están? Para desarrollar el inicio del curso, tenemos el tema de hardware y software. Es un tema fundamental para el desarrollo de esta área. Entonces vamos a ver en qué consiste cada uno de estas, qué significan cada una de estas palabras y pues los elementos que nos ayudará a identificar cada uno de estos componentes. Inicialmente definimos lo que es informática. Realmente es una ciencia que estudia métodos, técnicas y todo esto con procesos definidos. ¿Cuáles son los procesos definidos? Los procesos de poder almacenar información, procesarla y transmitirla en formato digital, obviamente. Y cuando hablamos de transmitir, no solamente nos referimos a poderla compartir o transmitir en una USB, en un CD, sino que en la nube. Ese concepto es muy importante que ustedes lo vayan comprendiendo, el concepto de trabajar en la nube, de transmitir y de procesar y todos estos términos en la nube. Eso significa pues manejar o manejar documentos de texto, hojas de cálculo en nuestros correos electrónicos. Ahí va a estar toda la información. Obviamente tenemos que tener siempre el acceso a internet para poder accesar a esa información, pero ya no estamos como limitados a que tenemos que andar una USB para cargar nuestra información. También podemos decir que la informática es la rama de la tecnología, que obviamente que trata o que estudia toda esta manera de procesar información. Eso podríamos como tener claridad de lo que es el término de informática. Ahora, ya hablando del tema en sí, lo que es el hardware realmente es todas las situaciones tangibles de lo que son nuestros dispositivos. En esta imagen se trata de dar la idea de que de algunos elementos, no son todos, es decir, hay algunos elementos que no aparecen en la imagen, pero aparecen imágenes como para el monitor, una impresora, cámaras, teclados, laptops, es decir, eso es hardware, ¿verdad? Conectar dispositivos, celulares, es decir, todo eso es hardware. Todas las cuestiones que ustedes puedan conectar a una computadora, todo esos elementos son hardware, todos los que podemos pues tocar, ¿verdad? Ahora bien, ya si nosotros nos ponemos a definir como más a profundidad lo que es este término, podríamos decir que el hardware es el conjunto pues el conjunto de componentes, ¿verdad? O de elementos que, que al unirse forman lo que es la computadora. Llámese computadora, pues de escritorio, laptop. Entonces, todos los elementos que al unirlos forman lo que es este dispositivo, todo eso es hardware. Entonces, aquí en esta imagen se desarrolla esta idea pues más visual de lo que significa hard y lo que significa war, y que unido eso pues se va a entender como componentes físicos del ordenador. Entonces básicamente esa es la idea que vamos a manejar de hardware. Hay clasificaciones del hardware, hay pues hardware que son indispensables, hay otros que pues va a depender de cada persona, del desarrollo pues profesional o de las actividades que vayan a realizar, pues va a depender si lo tienen instalado o no. Entonces vamos a entender como un hardware básico a los conjuntos de componentes que definitivamente son necesarios para que la computadora funcione. Por decirles algo, hay la parte del disco duro donde se guarda toda la información en la computadora. Ese es un hardware porque se puede pues tocar, se logra ver y todo eso, pero eso es un componente básico porque la computadora no puede funcionar sin un disco duro, ¿verdad? Ahora, veamos un ejemplo de hardware complementario. Previamente lo vamos a definir, que son los elementos utilizados para realizar ya funciones específicas, pero no es necesario que pues esté instalado para poder trabajar en una computadora, no es necesario.
pero pues si alguien lo quiere utilizar, pues está excelente. Ejemplo de esto podría ser una impresora. Para que la computadora funcione, para que ustedes puedan ver información, puedan entrar a un aula virtual, puedan descargar información, puedan buscar, no es necesario tener una impresora instalada. Entonces, estos son hardware complementarios, ¿verdad? Media vez, el hardware que usted tiene puede estar desconectado de la computadora y eso no le afecta en nada, entonces este hardware se considera hardware complementario. Ahora también podemos ver, pues según la función que tiene el ordenador, cómo se clasifican estos hardware. Entonces tenemos hardware de procesamiento, de almacenamiento, entrada, salida y hardware que cumplen las dos situaciones, hardware de entrada y salida, es decir, los periféricos realizan pues las dos funciones. Entonces, hay que ir comprendiendo cada una de ellas. Poco a poco vamos a ir analizando y viendo cuáles son estos tipos de hardware. Acá tenemos en estas imágenes el CPU, placa base, memoria RAM y disco duro. Estos son algunos elementos que sí son indispensables. Es decir, imagínese usted una computadora o una laptop sin CPU, es decir, no sirve, no funciona. O sin placa base o sin memoria RAM. Definitivamente la memoria RAM es una situación indispensable. Hasta en los dispositivos móviles, muchos de ustedes, una de las primeras cosas que ven es la memoria RAM. ¿Cuánta memoria RAM tiene disponible? Porque dependiendo de eso, pues ya ustedes valoran lo que es un dispositivo y cosas como esas, ¿verdad? Ahora, viendo específicamente el CPU, ¿qué pasa? ¿Qué es este hardware? ¿Qué hace en la computadora? Entonces, realmente el CPU es un componente físico que pues tiene una función determinada, una función muy, muy importante, y es el encargado de procesar toda la información que pues sometemos a nuestra computadora. Y bueno, esto se integra en un chip, que son los famosos microprocesadores, que dependiendo de la capacidad del microprocesador, pues así son la cantidad de operaciones que puede estar haciendo. Y cuando hablamos de operaciones, son las actividades de que cada aplicación en nuestros dispositivos realiza. Entonces, por eso a veces surge la frase, ¿verdad? Qué lenta hace la acción la computadora, ¿verdad? O qué lento hace un proceso. Y dicen, se trabó la computadora. Entonces, el CPU es uno de los encargados de un mal CPU, digamos, o un CPU débil, es el encargado de que este tipo de fenómenos ocurra. Hay otros tipos de situaciones que influyen, pero pues la capacidad del microprocesador es la que define todas estas actividades. Ahora, cómo se integra este microprocesador? Es decir, ¿quiénes lo componen? Lo componen una unidad de control, una unidad de aritmético lógica y pues los registros. Es decir, que el CPU realiza una serie de actividades, es decir, muchísimas actividades en la computadora, porque la computadora hace muchos, por decirlo así, en conclusión, hace muchos cálculos, muchos registros, y todo eso lo hace el CPU. La placa base, obviamente, es donde se monta todo. Entonces, esta tarjeta soporta, pues, los componentes fundamentales, porque ahí se instalan la memoria RAM, ahí se instala el disco duro, el procesador, eh, el, bueno, en las laptops hay el ventilador, ¿verdad? Entonces, todo esto es parte de lo que es el hardware de la computadora. La placa base es donde están todas las situaciones electrónicas, ¿verdad? Todos los chips de circuitos necesarios para que, obviamente, la computadora o laptop funcione. Tiene otros detalles más la placa base. ¿Qué otros detalles podríamos mencionar? Algo que se llama ranuras. Voy a retroceder la diapositiva, y la memoria RAM son como estas pastillitas, ¿verdad?
estas galletitas. Entonces estas galletitas, si ustedes ven acá en la parte de abajo, traen un contacto. Entonces ese contacto se inserta. ¿Dónde? Se inserta en una ranura de expansión. Entonces hay dispositivos que tienen la posibilidad de agregarle más memoria RAM. Entonces por eso uno de los componentes de la placa base es eso. Obviamente el microprocesador y puertos de conexión. Es decir, ahí está realmente instalado todo, ¿verdad? Todos los elementos que hacen que funcione la computadora. La memoria RAM, podemos hablar muchos elementos de ellos, pero pues, la idea principal de la memoria RAM, la idea que hay que tener es que la memoria trabaja pues de manera volátil. Es decir, si desconecto la computadora, esa memoria, esa información que estaba en la memoria RAM desaparece. Entonces solo funciona en ese momento, ¿verdad? Entonces realmente es la que hace la posibilidad de estar trabajando pues, con una cantidad de información en el momento nada más. Es decir, me permite estar trabajando con aplicaciones, abrir ventanas, hacer procesos en el momento, en ese instante, porque si no, esa información yo la tendría que ir a almacenar al disco duro, entonces eso es muy lento. Obviamente, cuando digo lento, estoy hablando de pues milésimas de segundo, ¿verdad? Es decir, esta información está pues moviéndose pues en la memoria RAM en este momento. No está almacenada en el disco duro. Por ejemplo, ustedes se han dado cuenta cuando tienen abierto un documento de texto o lo que sea y se apaga la computadora y ustedes no habían guardado la información, ¿qué pasó con esa información? Se perdió, porque esa información estaba en la memoria RAM. Por eso es una memoria volátil. El disco duro, ya obviamente estos ya son dispositivos donde se almacena propiamente la información. Es decir, tienen la particularidad de que no son volátiles, es decir, esta información, si se apaga la computadora, ahí va a estar. Es como quien dice una USB, ¿verdad? Usted la anda en su bolsillo y no pasa nada. No pasa nada porque la información está guardada, no es volátil. Distinto al disco duro que está conectado a, pues a nuestra computadora. Entonces, si nosotros hemos guardado información en, pues, en el disco duro y se apaga la computadora, pues no importa, porque como no es volátil, entonces la información estará segura. Las capacidades del disco duro, eso obviamente depende de la computadora, del dispositivo, entonces esos pueden, realmente existen de muchas variedades. Los puertos, esto es importante también. Este puerto que estoy mostrando acá es un puerto de una computadora de escritorio. Muchos puertos ya, por ejemplo, en las laptops ya no aparecen. Entonces, por ejemplo, los puertos serie para el teclado y el ratón, eso en una laptop ya no existe. Pero si en algún momento ustedes se topan con una computadora de escritorio, pues la forma característica es la que está en el numeral 1 y pues tienen esos colores característicos de morado y verde, ¿verdad? Entonces son los puertos serie para teclado y ratón. El puerto paralelo para la impresora, este es obviamente, ¿verdad? Para computadoras de escritorio. Para, la, para las laptops, ¿verdad? Y ya las impresoras que ya vienen con cable donde su conexión es USB. Entonces tampoco ya en una laptop van a encontrar ustedes, es muy raro, pero puede pasar también que ustedes encuentren en una laptop un puerto paralelo. Va a ser difícil, ¿verdad? A menos que el modelo de la computadora sea como pues ya de hace de varios años, pero ya actualmente no sacan con esos puertos. Ahora, el puerto USB, ahí sí no hay mucho que hablar. Es un puerto bastante estándar, un puerto más rápido que los otros. Entonces, eso sí parecen. Realmente no es un puerto desconocido para ustedes porque en los cargadores de teléfono, ahí está el puerto USB. Ahí no hay donde perderse. El puerto Ethernet, eso es para la conexión a internet o a alguna red local.
Entonces, las laptops, muchas ya no, pues no lo traen, ¿verdad? Porque se asume de que va a haber Wi-Fi. Pero si no tienen puerto Ethernet, las laptops, ustedes necesitan un adaptador, ¿verdad? Porque en algunos lugares la única manera de conectarse a Internet es por un cable. Entonces ahí sí tendría un problema una laptop que no traiga este puerto, pero las computadoras de escritorio, muchas traen todavía estos puertos, ¿verdad? Incluso quiero hacer una aclaración para los puertos de teclado y ratón. Las computadoras de escritorio, pues ahora lo que usan es el puerto USB. Realmente el puerto USB es el que nosotros tenemos que tener, pues, claridad de lo que trata eso. Ahora, los puertos para audio y micrófono también son también parte de estos puertos está esa posibilidad. Entonces las laptops sí lo traen para conectar ahí alguna cuestión de micrófono, de audífono, también eso sí está. Entonces hay que tener claridad de todos estos puertos, ¿verdad? Para que en un momento determinado nosotros necesitamos conectar un dispositivo, un hardware, sepamos dónde puede ir conectado adecuadamente. Ahora algo también importantísimo que, pues, de qué sirve todas estas cosas físicas, todos estos dispositivos, pero la pregunta es, ¿y qué programa vamos a usar? Cuando hablamos de programa, estamos refiriéndonos al software. Entonces, el software es el conjunto de programas, ¿verdad? Cuando digo programas, voy a hacer un pequeño listado. Word, estoy hablando de la computadora, Word, Excel, OpenOffice son programas también para hacer todas estas situaciones, LibreOffice y una serie de programas que depende de lo que usted quiera hacer. Software especializado, software para hacer documentos, software para modificar audio, software para grabar, lo que usted quiera. Todo eso, ¿cómo se llama? Se llama software. Entonces, estos software o programas realmente son instrucciones y pues y reglas que se van a ejecutar en un ordenador. ¿Qué tareas va a ejecutar? Pues obviamente las tareas que va a ejecutar son las que o para las que está diseñado el software. Por ejemplo, un procesador de texto está diseñado para editar un texto, editar una tabla, editar, alinear un texto, cosas como esas, ¿verdad? Entonces, esas van a ser las tareas de ese programa. Otro programa tendrá otras tareas. Ahora, también es la parte lógica de un sistema, ¿verdad? Es decir, cuando hablo de un sistema me refiero a dónde vamos a instalar este software. Entonces aquí entra en tema lo que es el sistema operativo. En este caso, en la próxima sesión, vamos a hablar del sistema operativo Windows. Posteriormente hablaremos de otros sistemas operativos, pero por el momento, en un inicio, hablaremos de Windows. Entonces, en Windows necesitamos un soporte para trabajar. ¿Y cuáles son estos soportes? Son los distintos software que van a funcionar. Abajo está una imagen donde me da una orientación de lo que es el software. Entonces, soft como blando, war componente. Entonces, ¿qué es un software? Es un conjunto de programas informáticos. Tiene clasificaciones el software. Ya mencionamos, software de sistema es el que gestiona todo el hardware, es decir, es el que lleva el control. Y esos son los que llamamos sistemas operativos, ¿verdad? En los celulares, a mí me gusta poner ejemplo de celular porque ahí sí todo el mundo va a entender. Entonces, en los celulares, pues sistema Android dice, o sistema, pues otros tipos de sistema. Entonces, ahí sí se comprende, ¿verdad? Dice alguien, no, es que yo tengo Android y otro tiene, pues, tiene de otro tipo, de otras empresas. Entonces, ¿eso qué es? Eso es un sistema operativo, ¿verdad? No van a poder instalar una misma aplicación en un Android y una misma aplicación en otra, pues, compañía o sistema operativo de Apple, por ejemplo. No se puede. Entonces, lo mismo ocurre con las computadoras, ya sea de escritorio o laptop. Siempre tienen un sistema operativo y ese sistema operativo es el que se llama software de sistema. El software de programación, eso ya es un software especializado para
pues áreas profesionales específicas. No todos vamos a usar software de programación, sino que valga como la redundancia. El software de programación es aquel software que me ayuda a hacer otro software. Es decir, por ejemplo, Office, ¿verdad? Word, Excel, todo eso, ¿con qué programa lo hicieron? Es decir, parece redundante, pero es porque se utilizó un software de programación para hacer otro software, pues para otra tarea específica. Los software de aplicación ya son programas que funcionan específicamente para tareas particulares. Por ejemplo, el, los procesadores de texto, podríamos decir que son software de aplicación porque me ayudan a estar controlando las actividades de algún negocio o alguna hoja de cálculo o inclusive en un supermercado cuando usted paga pues solo pasan el código de barras en un dispositivo y hay un software de aplicación que le va sumando y le da el total y le imprime un recibo. Ese software, ¿cómo se llama? Software de aplicación, porque está pues automatizando un proceso en un negocio, ¿verdad? Licencias de software, en conclusión aquí podemos decir que estas licencias de software son aquellos software que usted puede utilizar de gratis o aquellos software que usted necesita pagar, por ejemplo, para que no le esté mostrando anuncios o por ejemplo para que le muestre todas las funciones que tiene un software. Entonces, eh, aquí hay mucho tipo de licencia, ¿verdad? Dentro de ellas está el software libre. Es uso gratuito, usted lo puede distribuir, no hay ningún problema. El freeware también es un uso gratuito, pero no se puede modificar. En cambio, el software libre sí se puede modificar. Aquí muchas personas dicen que para qué les sirve que sea software libre si no le interesa modificarlo. Entonces, es una respuesta particular porque hay personas que sí les interesa modificarlo, pero pues porque están en ese mundo de la programación y pueden hacerlo. Pero si la persona no puede, pues no está en el mundo de la programación, entonces ese término pareciera que no es útil, pero realmente sí genera la facilidad de hacer cambios en un programa. Software propietario, obviamente, debe de pagar una licencia. Ejemplo, Windows. Windows necesita tener una licencia. Eh, Office necesita tener una licencia. Entonces tiene que pagarla, si no se le bloquea a cierto tiempo. El shareware es pues se prueba y luego se paga, es decir, a aquellos programas que le dicen, mire, tiene un mes para probarlo. Entonces, ya cada quien decide si lo compra después o no, ¿verdad? Entonces no se puede modificar tampoco. Y de dominio público, es decir, no hay licencia, se permite copiar, es decir, libre uso. Entonces, esta es realmente los tipos de licencia que podemos tener y entonces podemos llegar a una conclusión que obviamente la informática es una situación que viene evolucionando durante muchos años y pues realmente en esta presentación, en este video, lo que se pretende es que ustedes aprendan que el hardware es la parte física de un ordenador y el software la parte interna, ¿verdad? La parte interna, la parte que no se puede tocar, ¿verdad? Es decir, hardware puedo tocarlo, software no se puede tocar. Entonces hemos visto también la clasificación en los usos y obviamente la informática actualmente pues se ocupa en todas las áreas, en áreas de la vida cotidiana y por supuesto que en el área profesional, en el área donde ustedes se van a estar formando, pues específicamente en la docencia.